Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este amanecer que no es simplemente el inicio de una jornada más, sino una oportunidad divina, cuidadosamente diseñada por Dios para envolver tu vida en su presencia, quiero invitarte a entrar en una dimensión más profunda de fe, donde cada palabra que escuches no sea solo un sonido pasajero, sino una semilla espiritual que transforme tu mente, fortalezca tu corazón y levante tu espíritu con una convicción inquebrantable de que no estás solo, porque si estás aquí en este preciso momento, no es por casualidad, sino por propósito, porque Dios mismo ha despertado en tu interior el anhelo de buscar refugio en Él desde temprano, y eso ya es evidencia de que su mano está obrando en tu vida de una manera poderosa y silenciosa. Hoy nos apoyamos en una declaración que no es simplemente un versículo antiguo, sino una verdad viva que respira poder en el presente. Una afirmación que tiene la capacidad de reconfigurar tu percepción del día y desmantelar todo temor antes de que siquiera intente acercarse a tu corazón. Porque cuando declaras que Jehová es tu luz y tu salvación, no estás repitiendo palabras, estás activando una realidad espiritual que ilumina cada área oscura de tu vida, que disuelve la incertidumbre y que establece una cobertura sobrenatural sobre cada paso que vas a dar. Y cuando reconoces que Él es la fortaleza de tu vida, estás soltando el peso de depender de tus propias fuerzas para descansar en un poder que no se agota, que no falla y que no se debilita ante ninguna circunstancia. Permite que esta verdad se convierta en tu atmósfera interna mientras avanzas en este tiempo de oración. Porque no se trata solo de escuchar, sino de apropiarte, de declarar con autoridad, de creer con profundidad que no hay enemigo visible o invisible que pueda prevalecer contra una vida que ha decidido esconderse en Dios. Porque cuando Él es tu refugio, el miedo pierde su argumento, la ansiedad se queda sin voz y las preocupaciones comienzan a desvanecerse frente a la certeza de que hay un Dios que va delante de ti, preparando cada detalle incluso antes de que tú lo percibas. Mientras permaneces en este momento, deja que tu mente imagine no una fantasía, sino una verdad espiritual. Estás siendo rodeado por una cobertura divina que no se ve con los ojos naturales, pero que es más real que cualquier circunstancia que enfrentes. Una protección que no depende de lo que sucede afuera, sino de quién está contigo adentro. Y ese Dios no es distante ni indiferente, es cercano, es presente, es activo. Es el mismo que conoce cada conversación que tendrás, cada decisión que enfrentarás, cada desafío que aparecerá, y que ya ha determinado sostenerte en medio de todo ello con una fidelidad que no cambia. Hoy no caminarás reaccionando al temor, caminarás respondiendo a la fe. Hoy no te moverás desde la ansiedad, sino desde la confianza, porque cuando comienzas el día estableciendo que Dios es tu luz, entonces no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre habrá dirección. Cuando declaras que Él es tu salvación, no importa cuán complicada sea la situación, siempre habrá salida. Y cuando afirmas que Él es tu fortaleza, no importa cuán grande sea el peso, siempre habrá capacidad sobrenatural para sostenerlo sin quebrarte. Y en medio de esta atmósfera de fe, quiero invitarte a hacer algo que va más allá de una simple acción digital. Quiero que escribas con intención, con convicción y con fe viva la frase «Jehová es mi luz». Porque al hacerlo no solo estás participando, estás sellando una declaración espiritual, estás alineando tu mente, tu corazón y tus palabras con una verdad que tiene poder para cambiar tu día. Y al mismo tiempo te estás uniendo a una corriente de fe que trasciende pantallas y distancias, donde miles de personas están levantando la misma confesión, creando un ambiente espiritual colectivo donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Y si este momento ya está tocando tu espíritu, si sientes que algo dentro de ti comienza a ordenarse, a calmarse, a fortalecerse, entonces toma un segundo para apoyar este contenido con tu me gusta, porque no es solo un gesto, es una manera de permitir que este mensaje llegue a más personas que hoy están necesitando exactamente esta palabra, esta oración, esta cobertura. Y tú puedes ser parte de ese canal de bendición sin darte cuenta de cuántas vidas pueden ser impactadas por una decisión tan simple. Quédate hasta el final, porque lo que estás construyendo aquí no es solo un momento emocional, sino una base espiritual que puede sostenerte durante todo el día. Y más adelante recibirás una revelación que puede ayudarte a mantener activa esta cobertura divina más allá de este instante, llevándola contigo en cada paso, en cada pensamiento y en cada decisión.
Ahora, mientras avanzamos en esta oración profunda que se extenderá para acompañarte durante este tiempo, permite que tu corazón se abra completamente, porque este no es un espacio de rutina, es un encuentro, es un alineamiento, es un lugar donde tu espíritu se fortalece, donde tu mente se renueva y donde tu vida se coloca bajo una autoridad superior que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Y desde este momento declaras con firmeza, con convicción y con fe inquebrantable que este día no será un día común, será un día cubierto, guiado, sostenido y protegido por la mano poderosa de Dios. Y ahora, respira profundo, permanece aquí, no te desconectes, porque lo que sigue no es solo una oración más, es un proceso de transformación espiritual, que si lo permites, puede marcar un antes y un después en la manera en que enfrentas cada día. Y mientras te mantienes en esta atmósfera espiritual que no depende del ruido exterior, sino de la conexión interior que estás cultivando con Dios en este preciso instante, comienza a comprender que lo que estás experimentando no es simplemente un momento pasajero de inspiración, sino una transferencia profunda de fortaleza divina que está reordenando tus pensamientos, estabilizando tus emociones y alineando tu espíritu con una verdad eterna que no cambia, aunque las circunstancias alrededor de ti se muevan con incertidumbre. Porque cuando decides permanecer en la presencia de Dios con una actitud intencional y persistente, algo comienza a establecerse dentro de ti que trasciende lo emocional y se convierte en una estructura espiritual firme, resistente y difícil de quebrantar. Permite que cada palabra que fluye en este tiempo no solo sea escuchada, sino absorbida con conciencia, como si cada frase fuera una declaración que se imprime en lo más profundo de tu ser. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitas más información, necesitas transformación. Y esa transformación comienza cuando decides creer de manera radical que Dios no solo está contigo de forma simbólica, sino que está activamente involucrado en cada detalle de tu día, interviniendo en lo que no puedes controlar, protegiéndote de lo que ni siquiera alcanzas a ver y guiándote hacia lugares donde su propósito se cumplirá de maneras que hoy tal vez no comprendes completamente, pero que más adelante reconocerás con gratitud. Hoy estás siendo fortalecido desde una dimensión que no se agota con el cansancio físico ni se debilita con las presiones emocionales, porque la fortaleza que viene de Dios no funciona bajo las mismas limitaciones humanas. No depende de cuánto dormiste, de cuánto sabes o de cuánto puedes resistir por ti mismo, sino que se activa en la medida en que decides soltar el control y confiar, en la medida en que dejas de pelear solo y comienzas a caminar acompañado, en la medida en que reconoces que hay una gracia disponible que no solo te sostiene, sino que te impulsa a avanzar incluso cuando sientes que no tienes más fuerzas. Y en este proceso interno que estás viviendo, donde tal vez no todo es visible, pero sí profundamente real, comienza a suceder algo poderoso. Tu perspectiva empieza a cambiar. Lo que antes te intimidaba, ahora pierde intensidad. Lo que antes te preocupaba, ahora se vuelve manejable. No porque las situaciones hayan desaparecido, sino porque tú estás siendo elevado por encima de ellas. Y esa elevación no es orgullo, es posicionamiento espiritual. Es entender que cuando Dios es tu luz, no caminas reaccionando a la oscuridad, sino avanzando con dirección. Cuando Él es tu salvación, no vives atrapado en el miedo, sino sostenido en la seguridad. Y cuando Él es tu fortaleza, no te defines por tus límites, sino por su poder operando dentro de ti. Quédate en este flujo, no te apresures, porque este tipo de fortalecimiento no ocurre en la prisa, ocurre en la permanencia, ocurre cuando decides quedarte un poco más, escuchar un poco más, creer un poco más. Porque es en esa continuidad donde tu fe deja de ser momentánea y se convierte en una convicción estable que te acompaña durante todo el día, en cada decisión, en cada conversación, en cada desafío inesperado que pueda surgir. Y es precisamente ahí donde notarás la diferencia, porque ya no reaccionarás desde el impulso, sino desde la dirección. Ya no responderás desde la ansiedad, sino desde la paz.
Ya no avanzarás desde el temor, sino desde una seguridad que no se explica con lógica humana, pero que se siente con claridad espiritual. Y mientras continúas en este tiempo, comienza a visualizar cómo este día que está delante de ti no es un terreno incierto, sino un espacio ya recorrido por la presencia de Dios. Un camino donde cada paso ha sido observado, considerado y cubierto por su soberanía. Lo que significa que nada de lo que enfrentes hoy será una sorpresa para Él. Y si no es una sorpresa para Él, entonces tampoco tiene que convertirse en una fuente de angustia para ti, porque puedes caminar con la certeza de que hay una sabiduría superior guiándote, una protección invisible rodeándote y una fortaleza constante sosteniéndote. Ahora te invito a profundizar aún más en esta experiencia, no solo como alguien que escucha, sino como alguien que participa activamente. Y si hasta este punto has sentido que algo dentro de ti se ha encendido, que una paz diferente ha comenzado a tomar lugar en tu interior, entonces vuelve a declarar con intención firme y sin distracciones la frase «Jehová es mi luz». Pero esta vez hazlo no como repetición, sino como afirmación consciente, como alguien que entiende el peso espiritual de lo que está diciendo, como alguien que decide caminar bajo esa verdad sin negociar con el temor ni retroceder ante la duda. Y mientras te mantienes conectado, recuerda que este no es el final, sino el inicio de algo que puede acompañarte durante todo el día. Por eso es fundamental que no te desconectes todavía, porque lo que sigue profundizará aún más esta cobertura que estás estableciendo, llevándote a un nivel donde no solo te sientes protegido, sino donde comienzas a vivir con una claridad espiritual que te permite discernir mejor, decidir con sabiduría y avanzar con una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo de tu espíritu, que Dios está contigo, que va delante de ti y que nada podrá separarte de su cuidado constante. Y a medida que permaneces en este flujo continuo de conexión espiritual que no se interrumpe por las circunstancias externas, sino que se fortalece precisamente en medio de ellas, comienza a desarrollarse dentro de ti una conciencia más aguda, más profunda y más estable de que tu vida no está siendo sostenida por coincidencias ni por esfuerzos aislados, sino por una intervención divina constante que opera incluso en los detalles más pequeños que normalmente pasarías por alto. Y es en esa comprensión donde tu mente empieza a desacelerarse, tu ansiedad comienza a disiparse y tu interior encuentra una estabilidad que no depende de que todo esté perfecto, sino que Dios sigue siendo soberano sobre todo. Permite que esta verdad se asiente con mayor profundidad, porque cuando internalizas que Dios no solo te observa, sino que te cubre, no solo te escucha, sino que te guía, no solo te acompaña, sino que te sostiene con una fidelidad inquebrantable, entonces tu manera de enfrentar el día cambia radicalmente. Ya no te levantas con incertidumbre, sino con expectativa. Ya no avanzas con temor, sino con determinación. Ya no reaccionas desde la presión, sino desde una paz que actúa como ancla en medio de cualquier tormenta emocional o circunstancial que pueda intentar desestabilizarte. En este punto del proceso espiritual que estás viviendo, donde tal vez no todo es visible, pero sí profundamente real, comienza a suceder algo poderoso. Es importante que reconozcas que no se trata solo de sentirte bien momentáneamente, sino de establecer un fundamento duradero que transforme la forma en que piensas, decides y actúas a lo largo de todo el día. Porque la verdadera fortaleza no es la que se activa solo en momentos específicos, sino la que permanece operativa de manera constante, acompañándote en lo cotidiano, en lo simple, en lo inesperado y también en lo desafiante. Y mientras continúas en esta experiencia, deja que tu imaginación espiritual se expanda aún más. Visualiza cómo cada área de tu vida comienza a alinearse bajo esta cobertura divina, cómo tus pensamientos son filtrados por una claridad superior que te permite discernir con precisión, cómo tus emociones dejan de ser reacciones impulsivas para convertirse en respuestas guiadas por sabiduría, cómo tus decisiones comienzan a reflejar una madurez espiritual que no nace del esfuerzo humano, sino de una conexión real con la presencia de Dios que estás cultivando en este momento.
No subestimes lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de ti, porque aunque desde afuera pueda parecer que simplemente estás escuchando, en lo profundo de tu ser se están rompiendo patrones antiguos, se están debilitando pensamientos limitantes y se está estableciendo una nueva manera de percibir la realidad. Una manera donde ya no te defines por lo que enfrentas, sino por quién te respalda. Donde ya no te condicionas por el miedo, sino que te posicionas en la fe. Donde ya no te paralizas ante la incertidumbre, sino que avanzas con la seguridad de que hay un propósito incluso en aquello que todavía no entiendes completamente, pero que más adelante reconocerás con gratitud. Y en este crecimiento interno que estás viviendo, donde tal vez no todo es visible, pero sí profundamente real, es fundamental que mantengas tu atención, que no te distraigas, que no salgas de este momento antes de tiempo, porque lo que estás construyendo aquí tiene el potencial de acompañarte durante todo el día como una cobertura activa, como una guía constante y como una fuente de fortaleza que podrás activar cada vez que lo necesites, simplemente recordando, declarando y creyendo la verdad que hoy estás estableciendo. Por eso en este instante preciso, vuelve a afirmar con una convicción aún más profunda, con una conciencia más despierta y con una fe más sólida que antes, escribe nuevamente Jehová es mi luz. Pero esta vez hazlo sintiendo el peso espiritual de cada palabra, entendiendo que estás declarando dirección sobre tu camino, claridad sobre tus decisiones y protección sobre tu vida. Y al hacerlo no solo estás reafirmando tu fe, estás fortaleciendo tu espíritu y consolidando una identidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en ti. Y mientras te mantienes en esta continuidad espiritual, comienza a prepararte internamente